Hola, buenas tardes desde Valencia, España. Soy el doctor José Hoyo Rodrigo, presidente de la ITEC, que es la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, que tiene su sede central en Valencia, que es pues la tercera capital de España, tras Madrid y Barcelona. Está situada en el Mediterráneo y la verdad es que, bueno, ahora estamos disfrutando de las fiestas patronales, de las fallas que consisten en una atribución de la belleza, del arte, de la escultura y que han sido declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bien, de esto vamos a hablar, no del patrimonio inmueble o el patrimonio cultural propiamente dicho de manera material, sino vamos a hablar de un tema que es del todo punto actual y interesante desde el punto de vista de, de, la, de la ciencia jurídica y de la sociedad en general. ¿Por qué? Pues porque en definitiva el derecho como ya decían los romanos, existe en cuanto la sociedad debe de regular. Es decir, como decían los antiguos, ubi societas y ibi ius, es decir, allí donde está la sociedad está el derecho para regularla. De esta manera he querido escoger para ser objeto de mi charla en este Congreso Mundial del Conocimiento que se desarrollará a través de las redes sociales, un tema que siempre me ha fascinado y ha sido el concerniente a la protección del patrimonio cultural subacuático. ¿Por qué subacuático? Sencillamente porque es un patrimonio como los demás, digno de protección, de alta protección. ¿Por qué? Pues porque se dan una serie de circunstancias que no facilitan, no coadyuvan a la defensa del mismo, ya que es muy fácil atentar contra él, da lugar a muchos expolios, tráfico ilícito de bienes, como veremos, en tanto en cuanto es de difícil hallazgo y, por tanto, de compleja protección, porque no está mensurado como tal en un bien físico externo aparente, sino que se dificulta sobremanera la localización del mismo y, por tanto, en alta mar, sobre todo en aguas internacionales, todavía más, en la cual pues navegan y no tienen fácil respuesta los cazatesoros, como hablaremos. Este es un tema no muy conocido, pero debe de ser difundido como es materia de esta ponencia. Bien, primero vamos a situar el objeto de estudio en el ámbito de la protección del patrimonio general. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que configuran un haz, pero en este caso se trataría de un patrimonio de especial valor, habida cuenta su trascendencia y su valioso aporte dentro de la cultura, de la historia, digamos, de preservación y de transmisión de generación en generación. No se nos oculta la importancia de este patrimonio y que precisamente está sujeto a los peligros y a los riesgos precisamente antrópicos que son aquellos procedentes del mismo hombre. El propio hombre es el que tradicionalmente ha atacado, atentado y ha destruido en definitiva el patrimonio cultural. Pues bien, muy fácil. De infausto recuerdo ha sido la guerra de Siria, en la cual
las tropas enemigas con sus bombas destruyeron ciudades tan legendarias y de tanto patrimonio histórico, arquitectónico, antiguo y cultural como pueda ser Alepo, como pueda ser la misma Bagdad, como pueda ser incluso otras localidades, Éfeso, en fin, todo lo que se ha conservado a lo largo de los siglos y de los siglos, en un momento y por obra del ser humano se destruye, lo cual es verdaderamente absurdo. Decimos que el hombre es el único ser que se destruye a sí mismo. Pues es cierto. Los animales destruyen para poder establecer un equilibrio ecológico y para poder comer. O sea, las especies unas a otras van cazando, van pereciendo, pero no por un prurito de destrucción, como es el caso de estas acciones humanas que realmente son lamentables. Y en la actualidad tenemos momentos presentes que estamos sufriendo también unos ataques aquí en la vieja Europa y que en definitiva van a redundar en perjuicio del hombre y de la civilización y de todos los vestigios que va dejando. Pues bien, el patrimonio cultural, en un sentido amplio, cabe catalogarlo en patrimonio cultural material e inmaterial. Es decir, material está claro que son aquellos objetos físicos que de alguna manera pues son mensurables y puede a su vez subdividirse en patrimonio material, mueble e inmueble. ¿De acuerdo? Bueno, pues está claro que los muebles son aquellos que se pueden trasladar, ya lo dicen nuestros viejos códigos civiles, sin deterioro. El bien mueble puede ser una moneda, una estructura, un incunable, un libro antiguo, una pintura. Junto al patrimonio cultural material está, junto al patrimonio cultural inmueble está el inmueble, es aquel formado por aquellos edificios, construcciones que no pueden ser trasladables fácilmente porque están enraizadas, están afincadas y están con un soporte físico que sufrirían deterioro. Un inmueble puede ser un palacio, una catedral, un edificio antiguo, una muralla, en fin. Esto lo definen las normas y ahora hablaremos desde el punto de vista del derecho interno español, en materia de patrimonio cultural, todo aquello que se considera como patrimonio material. Bien, y luego, junto al patrimonio cultural material, ya sea mueble o inmueble, existe el patrimonio inmaterial o intangible, es decir, son aquellas contribuciones a la cultura a través de las tradiciones, de las leyendas, de los cuentos, de las historias populares, de las fiestas. La fiesta de las fallas de Valencia, como dije al principio, constituye un bien de especial protección declarado patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, con lo cual esto ya supone una seguridad o de alguna manera una garantía en la conservación, porque claro, frente a los bienes materiales, sean muebles e inmuebles, este patrimonio material es muy sensible en el sentido de que es fácil olvidar, es fácil no reivindicar, es fácil que de alguna manera se olvide, se extinga y por esto pues todo lo que sea, todas las medidas en pro de garantizar su conservación a través de las generaciones y que no, digamos, desaparezca, es motivo de acciones internacionales por la UNESCO, como la Convención Internacional del Patrimonio Inmaterial. Ahora estamos en otro segmento.
Y el segmento obviamente ya es aquilatar, ya es situar lo que comporta el patrimonio cultural subacuático, que está vinculado a la arqueología subacuática. Pertenece a una variedad dentro de la arqueología, una subdisciplina dedicada al estudio de los yacimientos, los objetos, los restos humanos y los paisajes que se encuentren bajo el agua. Condición sine qua non es que todos estos objetos estén sumergidos, sumergidos en las aguas. Estas aguas pueden ser aguas marinas, mar, océanos, como aguas interiores, lagos o corrientes de agua que permitan la existencia en su fondo de estos objetos. Así pues, convergen muchas disciplinas dentro de la defensa de este patrimonio, aparte del derecho, la historia, la geología, la restauración, los químicos, los antropólogos, en fin, para descubrir la historia convergen, como digo, muchas disciplinas en el estudio, en la catalogación y, por tanto, en la defensa del patrimonio arqueológico subacuático. Entonces, podemos encontrar templos antiguos, podemos encontrar, en fin, y esto se ha encontrado en los lechos de los mares, como ven ustedes. La regulación jurídica en el Reino de España, en mi país, está constituida en primer lugar por la Ley Básica General del Estado 16/1985, 25 de junio, denominada de Patrimonio Histórico Español. Es una ley muy antigua y, como digo, data de hace casi 40 años, y en realidad se promulgó por la importancia que comporta la protección de este patrimonio histórico nacional. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que en esta legislación, y en concreto en su artículo primero, párrafo apartado segundo, se cataloga el patrimonio histórico español como aquel conjunto de bienes, tanto de inmuebles como de muebles, pero que tienen que tener un determinado interés. No cualquier bien, mueble o inmueble, está dotado de interés histórico, cultural, artístico, sino que pueden haber bienes viejos que no se han de confundir con lo valioso por su antigüedad. Pues bien, tienen que tener un especial interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, científico o técnico. Como ven, es una catalogación altamente variable, diversa, de bienes que pueden ser, pues, de la edad, vamos, de la era primaria, o bien desde antes de la antigüedad, desde antes de la escritura, especialmente antiguos por su valor. También forman parte del patrimonio documental, también forma parte del patrimonio histórico-cultural, el patrimonio documental formado por escritos, por libros, por manuscritos, como el bibliográfico, y los yacimientos y zonas arqueológicas, así como una serie de lugares físicos como los sitios naturales, los jardines, los parques, que tengan siempre un valor artístico, histórico o antropológico. ¿De acuerdo? En este caso, unas monedas debajo del mar tendrían un claro valor como patrimonio cultural, histórico, en este caso subacuático. Junto a este artículo existe otro precepto de la misma ley, que es el artículo 40. Este artículo 40 de la Ley Española del Patrimonio Histórico Español, valga la redundancia, conceptúa
los bienes del patrimonio histórico español, aquellos que susceptibles de ser estudiados, aproximando el concepto, señala que son aquellos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que pueden existir debajo, como digo, en el subsuelo o en el mar territorial, como saben, al cual se extiende la soberanía o la jurisdicción del país, o en la plataforma continental. Y pueden estar o bien extraídos o bien en el lecho, o bien en el subsuelo, es decir, o bien en el lecho, las profundidades del mar. Tengamos en cuenta que este patrimonio subacuático tiene una especial connotación porque es muy fácil, muy sencillo de ser deteriorado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un galeón antiguo, si no se conserva bien, simplemente por el hecho de moverlo, de extraerlo del fondo del mar y elevarlo con una grúa a la superficie, simplemente con la atmósfera, con el aire, puede sufrir, imagínense una estatua milenaria que se encuentre en el fondo del mar, sufriría una merma irreemplazable, se destruiría enseguida. Por eso muchas veces se dice, y es verdad, que se conserva mejor en su medio natural, en las profundidades del océano, del mar, mejor que manipulándolos, que trasladándolos, que elevándolos a la superficie. Por esto, no empece, es decir, no es obstáculo el que permanezcan en el lugar originario para protegerlos. Aquí ustedes pueden imaginar la cantidad de bienes que conforman este patrimonio, la cantidad de naves antiguas, nuestros viejos galeones que surcaban los mares, los océanos y que fueron a América, al continente americano. Bueno, pues sufrían muchas veces por naufragios y se hundían. Hay un cúmulo de patrimonio cultural subacuático e incluso de gran valor, como conformado por monedas antiguas y por bienes de un valor, vamos, elevadísimo. Bien, nos hemos restringido a lo que es el derecho español, pero lógicamente los estados no están aislados, sino que formamos una comunidad internacional, con lo cual el patrimonio subacuático tiene que ser defendido por todos los sujetos internacionales, que son los estados. Las organizaciones internacionales han producido una serie de convenios internacionales que, como saben, los sujetos firmantes son los estados, en defensa y en protección del patrimonio cultural, no solamente inmaterial, como hablábamos, no simplemente del patrimonio material, de bienes inmuebles, sino también del patrimonio subacuático al cual nos estamos refiriendo. Y ahí tenemos la famosa Convención Internacional de UNESCO sobre protección del patrimonio cultural subacuático, que se aprobó por esta organización internacional de la educación, de la ciencia y de la cultura, que forman parte de los estados firmantes y que conforman la ONU, y que con sus aportaciones colaboran en el mantenimiento de sus fines. Pues bien, esta Convención Internacional del Patrimonio Subacuático se aprobó el 2 de noviembre de 2001, pero no entró en vigor hasta el 2009. ¿Por qué? Sencillamente porque saben que los convenios internacionales o tratados tienen que ser ratificados por los estados a través de la legislación interna, que ordinariamente son la ratificación por medio de las Cortes o Parlamentos. En este caso, hasta no reunir una
un número de ratificaciones de los estados, no entraría en vigor. España la ratificó, enseguida, de forma casi inmediata. Otros estados han tardado, incluso hay alguno que no ha llegado a ratificarla, con lo cual no estaría impedido al cumplimiento porque, como saben, los estados se obligan a los pactos que deben cumplir, pero los que no se obligan, habría de otra manera de obligar, pero no de una manera convencional. ¿De acuerdo? Bien, pues esta convención internacional establece la prohibición de la expoliación comercial de este patrimonio subacuático y regula las normas relativas a las actividades dirigidas a la protección del mismo, de dicho patrimonio, marcando las pautas de técnica arqueológica o submarina aplicables a las exploraciones y extracciones. Tiene que haber una normativa común de obligado cumplimiento porque no se puede explotar, no se puede expoliar, no se puede extraer este patrimonio si no es con unas rigurosas condiciones. En España tenemos a nivel nacional, estatal, tenemos un plan nacional para la protección del patrimonio arqueológico submarino en que todos los departamentos de administraciones públicas se hallan implicadas en su protección, adoptando una serie de medidas para la salvaguarda, conservación y difusión de este tipo de patrimonio que se encuentra en nuestras aguas. Pues bien, continuando con lo anterior, decir que definiendo lo que es el patrimonio cultural subacuático comprende todas las huellas de existencia humana que poseen un carácter natural, arqueológico o histórico y que hayan estado bajo las aguas tanto marítimas como fluviales, lacustres, parcial o totalmente, de forma periódica continua, por lo menos durante 100 años. Esta exigencia del plazo temporal centenario de 100 años es importante. A lo largo de los siglos, miles de navíos, como decíamos, ciudades enteras o incluso paisajes han sido tragados por las olas. Sus restos constituyen un patrimonio riquísimo, muy valioso, que llama más la atención de investigadores y público en general. Como vemos, esto es una variada amalgama de bienes que, pues, prácticamente ha sido hallado, por ejemplo, en aguas de América Latina y del Caribe, que así han sido escenarios de muchísimas batallas navales, terremotos, huracanes, incontables vestigios materiales de épocas lejanas y recientes que han suscitado gran interés científico. Con la navegación que decíamos entre el viejo y el nuevo continente, entre Europa y América, han sido descubiertos y estudiados en varios países de la región. Por ejemplo, en la Argentina, la corbeta inglesa HMS Swift, hundida en aguas de la Patagonia en 1770, ha sido objeto de estudio durante más de una decena de años, dando origen al servicio especializado en arqueología subacuática en Argentina. Los cenotes en la península de Yucatán son sitios rituales que también guardan en sus aguas cristalinas restos humanos de la más importante civilización que vivieron esas tierras. La ciudad de Port Royal quedó bajo las aguas tras un terremoto ocurrido el 7 de junio de 1692, allá en el siglo XVII. Han llamado la atención de académicos y en Uruguay se ha estudiado varios pecios son los vestigios de barcos, en las costas de la bella ciudad de Colonia, al tiempo que en el sur de Chile se lleva a cabo en la actualidad una investigación sobre navíos ingleses. Bien, en un caso muy reciente es el hundimiento de la nave San José en aguas de Colombia. Aquí se suscitó un contencioso jurídico entre los dos estados, que era España, el Reino de España y la República de Colombia. Grandes amigos, con buenas relaciones, pero que esto de alguna manera marcó una crisis. ¿Por qué? Pues porque se disputaba la propiedad de la nave San José, Colombia y España. ¿Por qué? Vamos a ver, la nave San José se encontró en aguas colombianas. Bien, pero es que la nave San José era un navío de guerra español. Como saben ustedes, los navíos de guerra tienen
la protección del pabellón con el que navegan. El pabellón era español y aunque fuera una nave de hace 5 siglos, no deja de pertenecer a esta catalogación y a esta protección de que la puede reclamar el Estado cuya bandera ondeaba si es navío de guerra. En este caso, España consideraba que era propiedad de España, aunque se hubiera encontrado en aguas colombianas. Sin embargo, en Colombia entendía que todo lo que se encuentra en Colombia es de los colombianos, con independencia de la catalogación, la naturaleza jurídica de que sea una nave comercial, mercante o sea de guerra. Con lo cual, ese navío de guerra para España era español y para Colombia era colombiano. En definitiva, como ven, esto suscitó pues bueno, una discrepancia de índole severa que de alguna manera pues al final se tenía que resolver. Tengamos en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas de la UNESCO sobre patrimonio subacuático lo único que dispone y regula es la protección y defensa, pero no entra en materia concerniente a la propiedad. Esto se tiene que dirimir por cortes internacionales y, de hecho, han habido muchos litigios con Estados Unidos, también en España, también por vestigios encontrados en aguas y que, de alguna manera, pues ha sido sentenciado dando la razón jurídica a España. Pero bien, esta convención, lo más importante que tengamos es el instrumento internacional, de alguna manera, que preserva estos restos del expolio, porque pensemos que, por ejemplo, este navío no podía ser sacado a la superficie por medios normales porque no tenía Colombia la posibilidad de poder hacerlo porque no contaba con los medios. Entonces había que recurrir a unas empresas americanas, en su gran mayoría, o canadienses, que son verdaderamente cazatesoros, que tienen unas tecnologías muy sofisticadas, pero que es de elevado costo porque estas acciones son muy caras, son muy costosas. Entonces, hay veces que hasta se han cobrado con parte del tesoro, ¿no? Así como suena. En realidad, la tecnología es un aspecto operativo, pero que es necesario utilizarla bien. ¿Por qué? Porque muchos vestigios han sido destruidos al manipularlos y al quererlos, como decía antes, obtener y sacar a la superficie. Eso sería una devastación. Son auténticos recuperadores que solamente son mercenarios de la cultura, actúan con un fin puramente lucrativo. Son cazadores de tesoros, sacan objetos con un determinado valor comercial como joyas, monedas, instrumentos de navegación, porcelanas frágiles y otras antigüedades, y se adueñan de ellos sin tener en cuenta el significado arqueológico, histórico o cultural del sitio que desconocen como entidad. Desde el punto de vista arqueológico, el lugar donde se ha hundido un barco es un sitio que comprende toda la zona donde ha ido a parar elementos de estructura o del aparejo, o bien otros objetos pueden naufragio. Todos ellos encierran una información potencialmente valiosa. Por tal motivo, los arqueólogos se toman el tiempo necesario para tomar nota de localización exacta de cada elemento en un marco bien definido previamente y para evaluar las relaciones entre una estructura y la otra. En el laboratorio se analizan muestras de sustancia. En definitiva, lo primero es comprender el sitio mediante interpretaciones e hipótesis a partir de descubrimientos realizados. Una vez terminadas las excavaciones, el sitio se protege física y jurídicamente. La UNESCO propone medidas normativas, éticas y operacionales para mejorar la protección del patrimonio cultural subacuático, a la vez que sirve de foro de discusión e intercambio entre sus Estados miembros. Hay que trazar políticas y medidas de protección para el manejo e investigación. Una efectiva protección del patrimonio cultural que impida el saqueo de este gran valor que es el subacuático y que muchas veces se ha convertido en un tráfico ilícito de bienes culturales
y por esto pues se colabora internacionalmente y la UNESCO busca limitar la acción de nuevos piratas. Pues bien, hay que luchar contra los que saquean los tesoros del patrimonio cultural subacuático a través de esta convención de la UNESCO. En primer lugar, se realizaron en el 2011 una serie de investigaciones con relación al patrimonio cultural subacuático en la provincia de Manabí del Ecuador. Estas investigaciones recopilaron los datos históricos de los sucesos marítimos. Se registraron y georreferenciaron todos los elementos de arquitectura naval de la provincia, faros, muelles. Se inspeccionó la zona donde se encontraría un posible naufragio frente a las costas de Salango, Puerto López. Y en definitiva, hay casos como el de Liguiki, que es de pesca pasiva y paleoambiente. En el cantón de Manta, en un sitio arqueológico en la provincia de Manabí. Este yacimiento, cuya filiación predominante es la cultura manteño-huancavilca, 500 a 1532 después de Cristo, se conserva un conjunto de corrales marinos asociados a métodos de pesca pasiva de origen prehispánico. Los resultados del proyecto de arqueología y cambio climático sugieren una larga ocupación del sitio y la explotación igual prolongada de sus corrales, evidencias recuperadas en accionar de una industria pesquera de gran variedad y magnitud, nunca antes reportada en el Ecuador. Bueno, pues ustedes, esto simplemente son pinceladas y también hablarles del convenio franco-ecuatoriano con la asociación IBIS y el INPC, también un proyecto muy interesante de arqueología subacuática. Pues bien, es indudable la necesidad de proteger este patrimonio, ya vamos concluyendo, que se realiza por la Convención Internacional de Protección del Patrimonio Subacuático de la UNESCO, pero, como digo, se protege, pero no se abunda, no se regula la cuestión clave de los derechos de propiedad, como he dicho, del patrimonio cultural subacuático. En este caso, esto lo que ha hecho ha sido frenar la ratificación, porque claro, en materia de propiedad no quieren voluntariamente someterse a un convenio internacional y de alguna manera sí que se movería en el ámbito de las protecciones operativas. Y en definitiva, yo creo que lo que deberíamos hacer es estudiar esta temática y de alguna manera llegar a conclusiones comunes de que el patrimonio cultural acuático puede estar en cualquier contenido, en cualquier tipo de agua, ya sean interiores, ya sean lacustres, ya sean fluviales o ya sean marítimas, y en todo tipo de aguas, no solamente las aguas propiamente en las aguas territoriales, sino en la zona contigua. Y esto de alguna manera se regulaba también en el convenio, tanto en la zona contigua como en la zona económica exclusiva y plataforma continental. Esto lo tenemos que tener en cuenta a los efectos de interpretar esta convención de la UNESCO, que ha supuesto un avance grande y que de alguna manera, primero, ha evidenciado la importancia de la defensa del patrimonio cultural subacuático y, en segundo lugar, ha arbitrado mecanismos para llevar a cabo jurídicamente entre los Estados los objetivos y la protección con arreglo a garantizar y fortalecer la protección de este patrimonio cultural acuático que tiene una especial vulnerabilidad como hemos comentado, y que a todos nos compete su protección. Muchísimas gracias por la amabilidad de habernos escuchado y quedo a su disposición para cualquier cuestión que puedan suscitar. Muchísimas gracias, buenas noches ya y un saludo académico a todos ustedes.